esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Miguel de Unamuno, y vamos a hacer referencia a un poema que se titula Es de noche en mi estudio, tomando como título de referencia su primer verso, que pertenece al libro Poesías de 1907. Unamuno es un poeta tardío, es decir, él se inicia sobre todo en el ensayo, primeramente, después en la novela, en el teatro también, y ya muy avanzada su vida, en torno a 1906, empieza, al menos hay constancia de que haya empezado en esa época, podría haber empezado antes, a escribir poemas, que publica por vez primera en 1907 en su libro Poesías, un título muy sencillo, inicialmente Poesías. Unamuno nace en 1864 y muere en 1936, muere de una apoplejía o de un ictus, muere en su casa. Como todo el mundo sabe, Unamuno, después de lo que ocurrió el 12 de octubre de 1936 en Salamanca, estaba en su casa bajo una orden de arresto domiciliario, y a pesar de haber apoyado inicialmente el alzamiento, después se enfrentó al alzamiento, había apoyado inicialmente a la República, después se enfrentó a la República, etcétera, etcétera. Fallece en 1936 y, habiendo nacido en 1864, solo en 1907, es decir, muchos años después, publica un primer libro de poesías. En un formato realmente muy original, porque Unamuno, aunque dice haber recibido mucha influencia de poetas anteriores, incluso ha traducido al español a poetas de otras lenguas, no recibe francamente influencias directas casi de nadie. Él reorganiza casi todo lo que recibe en una trayectoria poética muy marcada al principio por inquietudes religiosas. En 1911 aparece su Rosario de sonetos líricos, que tiene algunas obras cuyo título coincide exactamente con el título La oración del ateo, que forma parte de uno de los poemas del francés Jean Richepin en su libro Las blasfemias. Curiosamente, uno y otro autor dan el mismo título a un tipo muy parecido de poesía, marcada profundamente por la crisis religiosa. Son autores que tienen una crisis religiosa que hoy día a nosotros nos resulta difícil comprender. Hoy día la gente tiene crisis nerviosas, pero no crisis religiosas, en la medida en que las tenía Unamuno. El caso es que en Rosario de sonetos líricos aparece este título, La oración del ateo, que es literalmente el mismo título, la misma frase que aparece en la obra de Jean Richepin, La pierre de l'athée, es decir, la oración del ateo. Es un caso de poligénesis en el ámbito de la literatura comparada, de tal manera que la poligénesis hace referencia a la manifestación con frecuencia simultánea o contemporánea en un mismo periodo de tiempo, o tal vez fuera de ese mismo periodo de tiempo, pero en este caso estamos hablando de la misma época, de dos hechos literarios que mantienen entre sí una relación de estrecha analogía, pero entre los cuales no ha mediado ninguna relación directa de causa o efecto, ¿no? Es el caso también de la poligénesis que se puede dar entre el teatro expresionista de Valle-Inclán y el teatro expresionista de la Alemania de entreguerras, con un antecedente importante como es el caso de Wojciech de Büchner de 1837, incluso casi con 90 años de antelación, 90-80 años de antelación. Al Rosario de sonetos líricos le sigue el Cristo de Velázquez, que es un poema, es una paráfrasis poética de la obra pictórica de Velázquez, el Cristo de Velázquez, donde Unamuno presenta también, vierte muchos de sus problemas y de sus inquietudes religiosas. En 1922 se publica un libro en prosa que contiene algunos poemas, que es Andanzas y visiones españolas. Y en 1924 se publica un libro, a mi juicio, clave desde el punto de vista de la obra poética de Unamuno, que es Teresa. Teresa es un libro del que básicamente se ha dicho que recibe influencias beckerianas. Bueno, el amor ya existía antes que Becker, no sé si todo el mundo se habrá dado cuenta de esto o no, pero normalmente la gente se da cuenta, ¿no? Pero hay críticos literarios que dicen, bueno, Teresa, el libro de Unamuno, recibe una influencia beckeriana.
Bien, esto es la apariencia, esto es lo superficial. En realidad, Teresa de Unamuno es una obra que, desde el punto de vista de la construcción de la fábula, reproduce una situación amorosa entre dos personas, se llaman Teresa y Rafael, y parte del artilugio, del artificio literario, en virtud del cual Unamuno confiesa haber encontrado unos versos que un poeta le ha enviado para que Unamuno los publique. Este poeta se llama Rafael, que se los había escrito dedicado a su novia que ha fallecido, que se llamaba Teresa. Entonces es un poemario de amor y de muerte, desde el punto de vista de la fábula, desde el punto de vista de la construcción de la fábula. En realidad, tras este poemario lo que hay es un auténtico diálogo personal, es un auténtico diálogo de Unamuno consigo mismo, desdoblado en dos figuras literarias que son Rafael y Teresa, que están hablando constantemente del amor, de la muerte y de la religión, ¿no? Es decir, que no es una casualidad tampoco que el libro Teresa de Unamuno ocupe dentro de la producción poética de Unamuno casi un hemisferio, casi su ecuador, casi la mitad de su producción, porque aquí se articula un fenómeno que se va a dar también con muchísima frecuencia a lo largo de la lírica del siglo XX, que es el desdoblamiento del yo autorial, los conflictos que el ser humano tiene y que los objetiva como si dentro de sí mismo hubiera diferentes personalidades, diferentes disociaciones humanas o diferentes papeles. Esto se ha explotado muchísimo en la poesía del siglo XX, lo hemos dicho recientemente a propósito de Jaime Gil de Viedma y de Guillermo Carnero. Se ha explotado muchísimo en el teatro. Si se lee o se ve el teatro de O'Neill, de Eugenio O'Neill, se observará todo este conflicto de desdoblamientos, y de hecho el tema del doble en literatura comparada o el problema del doble en psicocrítica se ha abordado mucho porque el siglo XX ha sido precisamente uno de los siglos literarios donde los problemas de la duplicidad de la personalidad se manifestaron con mucha intensidad. Está en la lírica de Rilke, está en la lírica de Juan Ramón Jiménez, está en casi todos los poetas del siglo XX, la disociación del yo. Y desde el punto de vista de la expresión dialógica, tema al que yo, por cierto, dediqué mi tesis doctoral allá por el año 1990, 91, 92, 93, desde el punto de vista de la expresión dialógica, Teresa representa un papel absolutamente clave en ese contexto. Llegan después etapas políticas. En el año 1925, debido a su enfrentamiento con la dictadura de Primo de Rivera, Unamuno es condenado a un destierro en Fuerteventura, de tal manera que cumple ese destierro. Pero de Fuerteventura se fuga a París, de ahí que componga De Fuerteventura a París en 1925. Después le levantaron el destierro, le levantaron la pena, pero él se negó a volver a España hasta que no cayera la dictadura de Primo de Rivera. Cae la dictadura de Primo de Rivera y Unamuno vuelve a España, aplaudido por la República, a la cual después se enfrentará para apoyar el alzamiento nacional, con una donación, según se ha dicho, hasta de 5.000 pesetas de las de entonces. Y 2 meses después ya se enfrenta también al alzamiento nacional, hasta que muere en 1936, en la tarde de lo que iba a ser la noche vieja de ese año, de ese infausto año, 1936, y tras haber escrito El resentimiento trágico de la vida, que fueron esas notas que se publicaron recientemente y bueno, a las que yo tuve acceso a través de la posibilidad que su nieto primogénito, Miguel Quiroga de Unamuno, me ofreció en los años, a finales de la década de 1980, en aquellos tiempos. En el año 1928, él publica Romancero del destierro, que es un libro de una carga política muy fuerte contra Primo de Rivera y contra la monarquía de Alfonso XIII. El resto de su obra poética se recopila en El Cancionero, hasta 1936, hasta su muerte, cancionero que no se publicó íntegramente, o al menos mayoritariamente, hasta 1953. Después toda su obra poética se recopiló en Afrodisio Aguado primero,
Nestelícer después, finalmente Ana Suárez Miramón hizo una edición para Alianza y solo en época muy reciente se ha podido disponer de una edición de Teresa, de Unamuno, cuyo manuscrito la autora tuvo la gentileza también de enviarme en su momento, pero bueno, por razones diversas se publicó después en otra editorial, en otras condiciones. Este es el panorama de la obra poética de Miguel de Unamuno, que es una obra poética que no se puede ignorar. Aquí vamos a referirnos a un poema en concreto que una persona me pidió que si podía hablar de él. Bueno, si no hay inconveniente. Este poema, insisto, es el que tiene como primer verso "Es de noche en mi estudio". Y es un poema que se escribe en la Nochevieja de 30 años antes de su muerte, de 1906. Es decir, 30 años antes de 1936. Y el propio Unamuno en ese poema habla de su propia muerte. Se da una situación semejante, comparable a la que tiene lugar en Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca, ¿no? Así que pasen 5 años, muere Federico García Lorca. Unamuno muere 30 años después de haber escrito este poema, que es una prolepsis incluso de su propia muerte. Porque en ese momento, cuando Unamuno escribe este poema, Unamuno tiene la impresión de que se va a morir. Unamuno era también bastante hipocondríaco, como lo era Gustav Mahler, que se negó a afrontar la composición de una 10ª sinfonía por la maldición que hay en el ámbito de la música, en la historia de la música, de que todo compositor fallece cuando está componiendo la 10ª sinfonía. Entonces compuso la canción de la Tierra, Das Lied von der Erde, para disimular o engañarse a sí mismo que no compondría la 10ª sinfonía, y cuando estaba en la composición de la 10ª sinfonía murió y dejó la 10ª sinfonía inacabada, ¿no? Quien mira al abismo acaba en el abismo realmente. Bien, el poema Es de noche en mi estudio dice así, lo vamos a leer inicialmente, no me lo sé de memoria, es un poema no corto precisamente, pero ustedes van a notar varias cosas cuando oigan este poema. Ustedes van a notar que es una poesía autobiográfica, que es un poema in fieri, es decir, está exponiendo una serie de cosas que ocurren en ese momento, no en otro. Está hablando de sí mismo, es autobiográfico y es in fieri, es totalmente en presente. Incluso podríamos preguntar, ¿y dónde está la ficción aquí? ¿Dónde está la ficción? Porque está hablando de realidades. Y hace pensar en dos poemas, al menos en dos poemas. Uno, en el soneto de repente, de Lope de Vega, el famoso soneto de Lope de Vega, un soneto me manda a hacer violante, mi vida me he visto en tal aprieto, etcétera, etcétera. Y el soneto de Quevedo, desde la torre de Juan Abad. Desde la torre de Juan Abad. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, etcétera, con pocos pero doctos libros juntos, etcétera, etcétera. Bien, en la torre de Juan Abad. Dice el poema de Unamuno: es de noche en mi estudio, profunda soledad, oigo el latido de mi pecho agitado, es que se siente solo y es que se siente blanco de mi mente, y oigo la sangre, cuyo leve susurro llena el silencio. Diríase que cae lo líquido de la clepsidra al fondo. Aquí de noche solo este es mi estudio. Los libros callan, mi lámpara de aceite baña en lumbre de paz estas cuartillas, lumbre cual de sagrario. Los libros callan. De los poetas, pensadores doctos, los espíritus duermen, y ellos como si en torno me rondase cautelosa la muerte. Me vuelvo a ratos para ver si acecha, escudriño lo oscuro, trato de descubrir entre las sombras su sombra vaga. Pienso en la angina, pienso en mi edad viril, de los 40 pasé a 2 años. Es una tentación dominadora que aquí en la soledad es el silencio quien me asesta, el silencio y las sombras. Y me digo, tal vez cuando muy pronto vengan para anunciarme que me espera la cena, encuentren aquí un cuerpo pálido y frío, la cosa que fui yo, este que espera,
con esos libros, silencioso y yerto, parada ya la sangre y el dándose en las venas, bajo la dulce luz del blando aceite, lámpara funeraria. Tiemblo de terminar estos renglones, que no parezcan extraño testamento, más bien presentimiento misterioso del allende sombrío, dictados por el ansia de vida eterna. Los terminé y aún vivo. Y debió de respirar después de... Vivió 30 años más, pero murió un día como ese, un 31 de diciembre, 30 años después, de 1906 a 1907. Es un poema lleno de vitalidad en la proximidad de la muerte y sobre todo en el sentimiento de la muerte, es decir, como este hombre interioriza tan dramáticamente el sentido letal, el sentido del final. Estamos en un siglo, el siglo XX, que es el siglo del existencialismo, el siglo de ser y tiempo. Es decir, cuando todo el mundo ya había percibido lo que era el existencialismo, llega la filosofía, llega el filósofo, llega el dios del holocausto, como lo ha llamado algún autor, Heidegger, y habla de ser y tiempo, ¿no? Sein und Zeit, ser y tiempo. Para no decir nada, pero para encantar como el flautista de Hamelin con su música, a muchos ratones, para no decir nada. Es decir, cuando ya América estaba descubierta, llega alguien y descubre América, llegan y descubren el Mediterráneo, y Heidegger descubrió el existencialismo. El existencialismo es esto, es reducir la esencia del hombre a su existencia, condicionando esa existencia por el sentido de la muerte, el ser para morir. Pero esto también está en los estoicos. Esto es estoicismo puro, esto es el barroco hispano. Es decir, el racionalismo del barroco español atraviesa toda la historia del pensamiento humano porque es esencial en él realmente, ¿no? Es totalmente esencial. Por eso digo que este poema nos evoca en muchos aspectos el contenido del de Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, enmiendan y fecundan mis asuntos y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años, vengadora, libra, obrando en Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora. Esto es el estoicismo quevediano, es decir, las grandes almas que la muerte ausenta, es decir, los muertos, de injurias de los años, vengadora, vengadora de la injuria del paso de los años, libra obrando en Joseph, que era el impresor de la época, docta la imprenta, ¿no? En fuga irrevocable huye la hora. Bueno, Quevedo lo dijo 1000 veces, ¿no? Cómo de entre mis manos te resbalas, hablando del tiempo. Hay gente que lee este verso y piensa en otra cosa. Es el tiempo. Cómo de entre mis manos te resbalas. El tiempo que ni vuelve ni tropieza, ¿verdad? Entonces, claro, el poema unamuniano es una recreación de todo esto. Los libros que rodean al poeta, al ser humano en su estudio, y que son los libros de los que están en el más allá. Parece que le están diciendo, vente con nosotros, ¿no? Hoy Unamuno está en sus libros, es decir, como él mismo decía, mientras vibres todo entero, soy yo, lector, que en ti vibro, ¿no? Mientras cuando tú me leas, que era lo que le decía Baroja, ¿no? Baroja siempre decía de Unamuno, sí, es un hombre que siempre pensará que dentro de 1000 años todavía se seguirán acordando de él. Bueno, pues hay ciertas razones para hacerlo. Pero vamos más en detalle a este poema. El poema es un nocturno, es de noche en mi estudio. Estamos en el tiempo y en el espacio, la noche y su lugar de estudio, su lugar de trabajo, su biblioteca. Bien, es muy característico esto, pero el género del nocturno ya nos sitúa en el barroco o en el romanticismo, ya no nos sitúa ni en el renacimiento ni en el neoclasicismo, que cantan al mediodía, que cantan a la luz del sol, que cantan a lo que no es un mundo de vampiros, vamos a decirlo así, ¿no? Cómicamente. Es de noche
en mi estudio. Es casi la acotación de una obra de teatro, porque tiene mucho de dramatización, mucho de escena. Profunda soledad. O sea, no es cualquier soledad, es una soledad profundísima. Es algo muy diferente a lo que hoy día puede ser un día de fin de año o una noche de fin de año, ¿no? Profunda soledad. Tan profunda es la soledad que se oye toda la sonoridad del organismo en su proceso. Oigo el latido de mi pecho agitado. Unamuno tenía obsesión con problemas cardíacos, con angina de pecho. Tenía miedo que le diera un día un ataque al corazón. Bueno, el ataque al corazón le puede dar a todo aquel que tiene corazón. Ustedes conocen el chiste que contaba Mario Draghi, el banquero, cuando a una persona necesitó un trasplante de corazón y le dijeron, ¿quiere usted el corazón de un banquero o el de un deportista? Y dijo, no, quiero el del banquero, porque el del banquero está sin usar. Eso dijo él, o al menos a mí me lo han dicho que lo dijo él, no lo sé. Oigo el latido de mi pecho agitado, es que se siente solo, y es que se siente blanco de mi mente. Este verso, se siente blanco de mi mente, es un verso que hay que leer desde el punto de vista de las crisis emocionales e intelectuales del siglo XIX. Baroja decía que la conciencia era una enfermedad, que el pensamiento intensificaba el dolor, porque cuanto más conscientes somos de lo que nos rodea, más sufrimos. Puede que sí, pero los inconscientes no sufren menos. Los inconscientes tienen más limitaciones para explicarse las causas y consecuencias de su sufrimiento. Claro, depende cómo interpretemos las cosas, ¿no? Ser idiota no te hace feliz. Ser idiota te priva de inteligencia, pero carecer de inteligencia no te asegura la felicidad. Eso es un falso mensaje. Claro, el analgésico quita el dolor, pero no suprime la causa que lo provoca. No sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces, claro, afirmar que la conciencia es una enfermedad es una frase nietzscheana, porque consiste en aceptar que el racionalismo te trae problemas y que es mejor ser irracional. Por eso Nietzsche afirmaba que cualquier imperativo irracional, cualquier deseo, cualquier pulsión irracional, no debe someterse nunca a ningún criterio racional, porque el instinto, el deseo, está por encima de cualquier limitación que la razón le imponga, ¿no? Y después de Nietzsche viene Freud, que ya tiene el terreno abierto, y dice que la razón reprime, y que la libertad verdadera está en el instinto liberado irracionalmente de cualquier imperativo racional, y que ese motor o esa cápsula o esa válvula o ese dispositivo se llama inconsciente. En el inconsciente está la verdad. La pregunta es, ¿dónde está el inconsciente? ¿No? Y uno dirá, pues en el lóbulo de la oreja, otro dirá en el prepucio, otro dirá en el iris, otro dirá en las cápsulas suprarrenales, otro dirá en el dedo gordo de un pie. Bien, pero no está en ninguno de esos sitios el inconsciente, ¿eh? El inconsciente es una ficción explicativa de las filosofías irracionalistas, básicamente. Entonces, el se siente blanco de mi mente remite básicamente a un pensamiento que está atormentando constantemente, psicológicamente, a un Unamuno que teme por su salud y que incurre una y otra vez en lo que la psicología llama el sesgo interpretativo. Es decir, yo pues veo un pájaro muerto en la acera, ¿no? Y digo, pues esto es un mal presagio. O va a llover, digo, esto es un mal presagio. O va a hacer sol, digo, esto es un mal presagio. O me encuentro con un vecino que me miró mal, y digo, pues es un mal presagio, ¿no? Entonces, claro, estamos sesgando interpretativamente todo lo que ocurre, ¿no? O todo lo que ocurre, o de repente coges las llaves y te caen al suelo y dices, esto es un mal presagio, y luego resulta pues que pasa una desgracia, que la desgracia va a pasar igual aunque te caigan o no las llaves al suelo, ¿verdad? Y todos son sesgos interpretativos, ¿verdad?
Entonces, claro, si fundamentamos racionalmente el sesgo interpretativo, pues acabaremos justificando, legalizando la locura, ¿no? Normalmente cuando un gato negro se nos atraviesa delante es porque va de un sitio a otro, no por otra cosa. El gato ni sabe que es negro siquiera. Si eso fuera así, yo estaría echando gatos negros a mucha gente que pasa y otros me los echarían a mí, pero vamos, eso es ridículo. El caso es que Unamuno se toma en serio este sesgo interpretativo y se siente solo, es que se siente blanco de mi mente. Y es más, oigo la sangre, oye la sangre circular por su organismo, que hay que tener los oídos muy bemolizados para esto, ¿eh? ¿En qué tonalidad discurrirá la sangre por el organismo? Y oigo la sangre cuyo leve susurro llena el silencio. Es decir, es una denotación de cómo el cuerpo humano genera el único sonido audible, que es realmente impresionante y sobrecogedora, es muy barroca. La imagen es muy barroca, es más barroca que romántica. Aquí romanticismo, poco, poco. Romanticismo en todo caso interesa y para servir de construcción fabulada. El ambiente es más barroco. Noche, estudio, solo falta la calavera, en esa decoración tenebrista del barroco español. Diríase que cae el hilo de la clepsidra al fondo. La clepsidra es un reloj de agua. El agua, el goteo del agua va marcando el paso del tiempo. Aquí, de noche, sol, este es mi estudio. Vuelve de nuevo a subrayar la acotación inicial, casi en un aploce, casi en un epímone, que se va repitiendo a lo largo del poema, como a las 5 de la tarde, que diría Lorca en el llanto a Ignacio Sánchez Mejías, a las 5 de la tarde. Eso es un epímone, cuando un verso se repite frecuentemente, insistentemente, o en la égloga de Garcilaso, salid sin duelo lágrimas corriendo, ¿no? Pues ahora Elisa con divina Elisa, con tus pies pisas y mides y su mudanza ves estando queda, etcétera, etcétera, salid sin duelo lágrimas corriendo constantemente. Una llorera impresionante en pleno Renacimiento por divina Elisa, pues ahora el cielo con inmortales pies pisas y mides, ¿por qué de mí te olvidas y no pides? Y su mudanza ves estando queda, etcétera, etcétera. Bueno, aquí de noche, vamos al 98, aquí de noche solo este es mi estudio. Los libros callan. Metáfora verbal poderosa. Los libros no hablan, pero el propio Quevedo decía, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Un quiasmo, un retruécano, los libros callan. Es decir, los libros parece que lo observan, que lo miran, a ver cómo reacciona. Mi lámpara de aceite baña en lumbre de paz estas cuartillas. Es decir, es una metáfora esta casi modernista. Esto podría suscribirlo Rubén Darío. Baña en lumbre de paz estas cuartillas. Lumbre cual de sagrario. De nuevo la religión. El rosario de sonetos líricos. Podía haber dicho la trenza de sonetos líricos, no, el rosario, lleno de avemarías, lleno de cosas religiosas. Los libros callan. De nuevo, vuelvo a repetirlo casi como un nuevo epímone o como un aploce, los libros callan. Bañan lumbre de paz estas cuartillas, lumbre cual de sagrario. Esto es un aploce brutal, un aploce como una hostia, directamente. Lumbre de paz, lumbre de sagrario, es fortísimo, es decir, es que la poesía de Unamuno es de una implicación feroz. Tan implicado está que la ficción aquí es igual a cero, es igual a nada. Es un poema en el que la ficción literaria está prácticamente desintegrada. Y es muy difícil escribir literatura sin ficción. Esto me lo podrían decir a mí mismo, que yo digo que no hay literatura sin ficción. Digo abiertamente, no hay literatura sin ficción. Y sin embargo este poema es un auténtico desafío a esta afirmación en virtud de la cual personas como yo afirmamos que no hay literatura sin ficción. Porque este poema autobiográfico donde la ficción se reemplaza por la vida vivida, aquí la única ficción puede ser la dramatización que Unamuno hace de los sentimientos que tiene. Los libros callan.
de los poetas pensadores doctos, con pocos pero doctos libros juntos, es Quevedo, nuevamente. Los espíritus duermen, esto es un verso muy romántico, más romántico que barroco. No convocaremos aquí al Volksgeist ni a Fausto invocando a Mefistófeles, pero los espíritus duermen. Y ello es como si en torno me rondase cautelosa la muerte. Me vuelvo a ratos para ver si acecha, una imagen casi cómica, ¿no? Mirando a ver si se encuentra cara a cara con la dama del alba, que diría Casona. Escudriño lo oscuro, trato de descubrir entre la sombra su sombra vaga. Aquí la muerte es una sombra, en Lorca la muerte es la luna que persigue en plenilunio a los amantes de bodas de sangre, por ejemplo, ¿no? Ojo de las catedrales, lo llama el poeta en Bodas de Sangre. Su sombra vaga, pienso en la angina, de nuevo, la angina de pecho, de nuevo la hipocondría. Pienso en la angina, pienso en mi edad viril, de los 40 pasé a 2 años. Para decir, ay, don Miguel, ¿dónde quedan los 40 ya? ¿Dónde quedan los 40 ya? Pienso en mi edad viril, de los 40 pasé a 2 años. O sea, tiene 42 cuando escribe esto, es un chaval. Murió con 72. Es una tentación dominadora que aquí en la soledad es el silencio quien me asesta. Lleva mal lo de la soledad, pero sin embargo no quiere salir de ella porque es su noche, su estudio. El silencio y las sombras. De nuevo Quevedo, ¿no? De nuevo Quevedo. Y la juventud robusta y engañada, en el postrero invierno sepultada, yace en negra sombra y nieve fría. Lo de la sombra, hasta en Rosalía aparece la sombra, ¿no? La negra sombra, que antes de Rosalía ya estuvo en Quevedo. La negra sombra. Y me digo, aquí hay lo que se llama una sermocinatio, o sermocinación. ¿Qué es una sermocinación? No es un zarpullido ni un analgésico. Una sermocinación consiste en ceder la voz a un personaje vivo. Aquí es importante lo de subrayar vivo. Y una idolopeya es ceder la voz a un personaje muerto. Es decir, cuando Jorge Manrique cede la voz a su padre, el maestre, hay que distinguir, el maestre don Rodrigo, y don Rodrigo dice, non perdamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo, pues querer hombre vivir cuando Dios cree que muera es locura, ¿no? Eso es una idolopeya, ceder la voz a un difunto, a un muerto. Y una sermocinatio consiste en ceder la voz a un vivo. Uno hace una sermocinación propia, se cede la voz a sí mismo. Es decir, en un estilo directo, sin mediación de ningún tipo, en un estilo directo. Y dice, y me digo, tal vez cuando muy pronto vengan para anunciarme que me espera la cena, encuentren aquí un cuerpo pálido y frío, la cosa que fui yo, que espera, como esos libros silencioso y yerto, se compara con los libros muertos, parada ya la sangre y heldándose en las venas, bajo la dulce luz del blando aceite, lámpara funeraria. Bien, esta sermocinación es mucho más reveladora de lo que parece, no simplemente ceder la palabra, es ceder la palabra con un toque narcisista, porque se contempla la propia muerte, y esto es muy modernista. Esto es lo fatal de Rubén Darío, la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esto es genuinamente modernista. Genuinamente modernista es la recreación o la contemplación del propio entierro, de la propia muerte. Juan Ramón Jiménez, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Es decir, vendrán a llamarme para la cena y encuentren aquí un cuerpo pálido y frío, la cosa que fui yo, que espera. Es decir, mucha generación del 98, mucho barroco, mucho tenebrismo, mucha noche, mucho estudio, pero el modernismo aflora por los poros. El modernismo aflora por los poros en poemas como los de Unamuno a la altura de 1907, que es una época modernista. Tengas en cuenta que Rubén Darío nace 3 años después que Unamuno, 100 años antes que yo, para darme aquí
1867, y muere en 1916. Muere en 1916. Muere 20 años antes que Unamuno, Rubén. Pero claro, Rubén llevó una vida de más noche y de menos estudio que don Miguel, eso seguro, eso seguro. Entonces, esta sermocinación es muy reveladora de lo que es el 98 y de lo que es el modernismo. Y el poema concluye con una glosa final totalmente infieri, totalmente en directo. Tiemblo de terminar estos renglones. Claro, esta sermocinación es una recreación ficticia, hipotética, proléptica, de un sesgo interpretativo tremendo. Me puedo morir de un momento a otro, es que todos nos podemos morir de un momento a otro. Yo puedo morirme antes de terminar esto y no saldría el vídeo porque no habría manera de procesarlo, lo cual sería una pena, porque ya después de haberlo hecho, por lo menos que se vea, ¿no? Pero bueno, tiemblo de terminar estos renglones, dice don Miguel, que no parezcan extraño testamento, más bien presentimiento misterioso. Ese presentimiento misterioso fue la prolepsis de 30 años después. Del allende sombrío, del más allá, ¿no? Del cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, de nuevo la sombra como sinónimo de la muerte. Dictados por el ansia de vida eterna, los terminé y aún vivo. ¿No? Es decir, hemos llegado a fin de año, en definitiva. No es tampoco una casualidad que este poema tenga la fecha de un fin de ciclo, de un 31 de diciembre de 1906. Que sea un poema autobiográfico donde la ficción queda reducida a una hipótesis, queda reducida a un sesgo interpretativo, que es la inquietud del poeta ante la muerte. Es un hombre que tiene miedo a la muerte porque para él la muerte supone la nada, supone el nihilismo, que es otra de las grandes ideas tan frecuentes a lo largo del siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo de una profunda confusión ideológica para todos los que lo atravesaron, desde prácticamente la disolución del romanticismo hasta todo el pensamiento de un Schopenhauer, Nietzsche, Freud, mezclados con la consecuencia del mecanicismo de Newton, la bioideología que deriva de la filosofía de Darwin, que es una interpretación filosófica a un mundo construido científicamente, y termina en un naufragio filosófico, porque, a mi juicio, el siglo XIX, por parte de muchos intelectuales, literatos, escritores, poetas, fue un siglo que trató de buscar soluciones filosóficas cuando ya la filosofía no era capaz de dar ningún tipo de solución. A mi juicio, la filosofía muere con Newton. Newton es el último filósofo y el primer científico moderno, en realidad. Newton es un hombre que hace preguntas filosóficas a las que da respuestas científicas. Y es un hombre que descubre que las preguntas filosóficas o tienen una respuesta científica o tienen una respuesta retórica, sofística, literaria. Es decir, realmente con Newton muere la filosofía. La filosofía ya llega muerta a Derrida, ya llega muerta a Heidegger, ya llega muerta a Nietzsche, ya llega muerta completamente a Freud, porque lo que escriben Derrida, Heidegger, Freud y Nietzsche son obras literarias, son obras poéticas básicamente. De hecho, la historia de la filosofía es la historia de preocupaciones religiosas primero y de preocupaciones políticas hoy. El contenido de la filosofía ha sido originariamente la religión, llamada metafísica, llamada como la quieran llamar, la religión, y hoy la política. Pero la filosofía propiamente no tiene un contenido propio, no tiene un contenido específico. La filosofía lo es de algo, lo es de la literatura, lo es de la ciencia, lo es de la música, lo es de algo. La filosofía siempre es genitiva, siempre es parasitaria de otros saberes. Y en realidad, si algo nos ha enseñado el siglo XIX y el enorme confusionismo ideológico en el que incurren autores como Unamuno, primero defendiendo una opción política, después la contraria, después viendo los horrores a los que ha conducido una y otra opción política y a no saber a qué atenerse, buscando refugio en la religión, que no lo encuentran porque no lo puede dar, tratando de devanarse los sesos, examinando filosóficamente las respuestas a unas u otras cuestiones para no llegar a ninguna parte,
y pasar una vida dramatizada, no voy a decir amargada, porque eso es otra cuestión, pero sí enormemente dramatizada, enormemente sufrida, para no obtener ningún tipo de recompensa. En realidad, eso se ha debido sobre todo a una interpretación filosófica de la vida que es con frecuencia una interpretación equivocada de la vida. En este caso yo propongo como alternativa una interpretación literaria de la vida, que es en muchos casos mucho más racional, desde luego mucho más consecuente y ante todo muchísimo menos engañosa, porque a veces la filosofía es una forma extraordinaria de autoengaño.